Perfecto. Bueno, y les decía yo que la idea es compartir en estos próximos minutos algunos aspectos más que nada vinculados con la eficacia y con los datos de seguridad del uso de los anticuerpos monoclonales biespecíficos en el linfoma difuso de células grandes. Quiero sí aclarar que, digamos, no tenemos experiencia, no tengo experiencia personal porque como ustedes sabrán, los anticuerpos biespecíficos no están disponibles aún en nuestro país, salvo casos muy excepcionales de algunos pacientes que han ingresado en algunos estudios clínicos o que han tenido acceso a través de uso compasivo. La siguiente. Hay algunas diapositivas, algunas placas que yo había ocultado en la presentación, así que la siguiente, por favor. La siguiente. Creo que en la siguiente van a aparecer mis conflictos de interés. La siguiente. Vamos a avanzar algunas diapositivas. Avancemos, porque esto es algo que todos nosotros conocemos. La siguiente, por favor. Vamos a avanzar otra más, otra más. Y bueno, en verdad, todos nosotros sabemos que el linfoma difuso de células grandes B es una entidad que probablemente más o menos es curable en un 60, a veces un poco más de porcentaje de pacientes con la primera línea de tratamiento. Pero es cierto que nos va a quedar un porcentaje de pacientes que se van a comportar como refractarios primarios o pacientes que, habiendo respondido a la primera línea, recaerán precozmente. Y esta es una población claramente de mal pronóstico. Generalmente cuando se trata de un paciente que recae precozmente o es un paciente refractario primario, si el paciente por edad o por ausencia de comorbilidades es un candidato a una consolidación con altas dosis, bueno, obviamente todos nosotros intentamos habitualmente una segunda línea de tratamiento, de rescate, y en el caso de que el paciente responda, lo llevaremos a trasplante. Pero es cierto que el trasplante logra beneficiar a un porcentaje pequeño de pacientes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque solamente este 50% de los difusos de células grandes recaídos y refractarios van a ser verdaderamente candidatos a trasplante por edad o por ausencia de comorbilidades. A su vez, de ese 50% de pacientes que podrían ser candidatos a trasplante, solamente la mitad de ellos van a ser sensibles a la quimioterapia de rescate. Es así como vamos perdiendo pacientes. También habrá algún pequeño grupo de pacientes que no pueden ser recolectados adecuadamente, y lo cierto es que de los pacientes que efectivamente logramos trasplantar, solamente la mitad de ellos se va a curar. De manera tal que evidentemente en este grupo de pacientes existen necesidades no resueltas. En la siguiente diapositiva, es una imagen que ustedes conocen muy bien, es el metaanálisis que se hizo en el estudio Scholar 1, en el cual lo que se vio es que había subgrupos de difusos de células grandes particularmente de mal pronóstico, que eran aquellos pacientes refractarios primarios, aquellos pacientes que habiendo recaído y habiendo sido trasplantados, recaían dentro del año del trasplante, o aquellos pacientes que eran refractarios a una segunda línea o ulterior. La siguiente. Y el Scholar 1 lo que mostró es que este grupo de pacientes era un grupo de pésimo pronóstico. Fíjense, con respuestas globales de solamente el 26%, un 7% de remisiones completas y una mediana de sobrevida global de solamente 6.3 meses. Evidentemente, algo, digamos, hay que tratar de ofrecerle a estos pacientes porque lo que tenemos hasta el momento, al menos en nuestro medio, que es algún otro esquema de inmunoquimioterapia, no ofrece mayores beneficios. Bueno, ¿dónde estamos ahora con respecto al tratamiento? Y la verdad que ha habido una explosión de un montón de anticuerpos y de terapias celulares que nos ofrecen distintas alternativas terapéuticas en los pacientes con linfomas no Hodgkin. La siguiente. Y es así que entonces, frente a estos pacientes o que no son candidatos a trasplante o que recaen post-trasplante o que son pacientes, digamos, que se han comportado así, de esta manera refractaria primaria, la siguiente, las opciones, obviamente, que el primer mundo nos ofrece son las opciones dadas por las CAR-T-cell o por los nuevos anticuerpos. Sobre esos nuevos anticuerpos es sobre los que vamos a desarrollar en estos próximos minutos. La siguiente. Bien, vamos a pasar en la otra diapositiva. Otra más, ahí está. Y entonces, ¿cuáles son estos biespecíficos? Estos biespecíficos lo que hacen es generar un puente
entre la célula tumoral, la célula beneoplásica y el linfocito T del paciente. Y en la siguiente diapositiva, y le voy a pedir que me pase la siguiente, así vamos. Bien, fíjense que lo que hacen entonces estos biespecíficos va a ser aproximar las células T del paciente a las células tumorales CD20 positivas. Y de esta manera se induce la destrucción de la célula tumoral a partir de esta célula T, porque se produce entonces la unión del linfocito T efector con la célula tumoral sin requerir la presentación de los antígenos mediados por las moléculas de histocompatibilidad. Esta activación de las células T va a producir la liberación de ciertas citoquinas que van a ser las responsables de la destrucción de la célula tumoral, pero además van a ser las responsables del síndrome de liberación de citoquinas, que es uno de los eventos adversos de los cuales vamos a hablar en los próximos minutos. La siguiente. En esta placa yo les resumo un poco los resultados de los primeros estudios con biespecíficos. Quizás el que más conocemos o estamos más familiarizados es el blinatumomab por su uso en la leucemia aguda linfoblástica, que es el único biespecífico que, digamos, está dirigido contra el CD19 de la célula B y el CD3. El resto de los BiTEs, el glofitamab, el mosunetuzumab, el odronextamab, el epcoritamab, están dirigidos hacia el CD20 de la célula tumoral y el CD3. Algunos son de uso subcutáneo, otros son de uso intravenoso, y si recordamos esos resultados del SCHOLAR, en el cual veíamos que las tasas de respuestas globales solamente eran del 26%, y la tasa de remisión completa era de solo el 7%, fíjense que todos estos anticuerpos biespecíficos nos muestran resultados muy interesantes en difuso de células grandes, tanto en lo que respecta a tasas de respuestas globales como a tasas de remisiones completas, incluso en pacientes que ya habían sido expuestos previamente al uso de las CAR-T-cell. La siguiente. Entonces vamos a desarrollar en estos próximos minutos algunos aspectos vinculados con la eficacia y con la seguridad de los biespecíficos. En la siguiente vamos a hablar fundamentalmente de eficacia y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. La siguiente diapositiva. Y vamos a comenzar con el epcoritamab. En la siguiente diapositiva yo les muestro el diseño del EPCOR NHL1, que incluyó pacientes con neoplasias de células B maduras, CD20 positivas, recaídas y refractarios. Eran pacientes con buen performance, eran pacientes que habían pasado por 2 o más líneas de tratamiento previo, de las cuales al menos una de ellas debía haber incluido un anti-CD20, debían tener enfermedad medible por tomografía o resonancia, debían ser un linfoma ávido en el PET, y se permitía que los pacientes, algunos hubieran sido tratados previamente con CAR-T. El epcoritamab se utilizó en forma subcutánea, con un esquema que vamos a ver ahora en una próxima diapositiva en lo que respecta a la forma en la cual se iba aumentando progresivamente la dosis. Fíjense que en los primeros 3 ciclos de tratamiento, el tratamiento era semanal. En los ciclos posteriores, hasta el ciclo 9, el tratamiento era cada 15 días, y a partir del ciclo 10, porque el diseño del estudio fue hasta toxicidad inaceptable o progresión de enfermedad, a partir del ciclo 10 la dosis era una dosis mensual. La cohorte incluyó 157 pacientes con linfoma difuso de células grandes, linfomas de alto grado, algunos primarios mediastinales y algunos linfomas foliculares grado 3B. El endpoint primario fue la respuesta global, definida por un comité revisor independiente, y los endpoints secundarios: duración de respuesta, sobrevida libre de progresión, sobrevida global, remisión completa y los datos de seguridad. Siempre se contemplaba una internación de por lo menos 24 horas luego de la primera infusión a dosis plena, por razones de seguridad y para una mejor caracterización del síndrome de liberación de citoquinas. En la siguiente diapositiva vemos que en el estudio preliminar se estableció, digamos, un esquema de incremento paulatino de la dosis. Y en la siguiente vamos a ver entonces que en el EPCOR NHL1, fíjense cómo en el ciclo 1 de tratamiento el paciente recibía en el día 1 una dosis muy baja de 0.16 miligramos, en el día 8 una dosis de 0.8 miligramos
y en el día 15 y 22 del primer ciclo, recién ahí hacía la dosis plena de 48 miligramos. Como les decía yo antes, en los ciclos subsiguientes, en los 3 primeros ciclos la dosis era semanal, en los ciclos subsiguientes cada 15 días, y luego a partir del 10º mes de tratamiento, el tratamiento era una dosis mensual. La siguiente. Bien, no vamos a detenernos mucho en las características basales del grupo, pero sí les quiero mencionar, fíjense que era un grupo evidentemente de pacientes con pronósticos muy desfavorables. La mediana de tiempo entre el diagnóstico inicial y la primera dosis era de 1,6 años. La mediana de líneas previas de tratamiento fuera de 3, pero con un rango de 2 a 11 líneas. Fíjense que el 71% de los pacientes habían sido tratados con más de 3 líneas de tratamiento, el 61% tenían una enfermedad refractaria primaria y 39% de pacientes habían sido previamente tratados con CAR-T y de los cuales 75% habían progresado dentro de los 6 meses del tratamiento con CAR-T. La siguiente. El estudio lo que mostró fue una tasa de respuestas globales del 63%, con una remisión completa del 39%. La siguiente. Y cuando se ven los cambios en la carga tumoral, lo que se puede observar es que el biespecífico logró respuestas profundas en este grupo de pacientes recaídos y refractarios. La siguiente. Cuando se analiza por subgrupos, se observa que tanto los distintos grupos etarios como los distintos subtipos del linfoma, ya sea un difuso de células grandes de novo, o un transformado, o un primario refractario, o los pacientes expuestos o no previamente a CAR-T, y los refractarios a CAR-T, o también de acuerdo a los subgrupos en función del número de líneas previas, lo que se observa es que se obtuvieron respuestas no solamente respuestas globales, sino también remisiones completas en un porcentaje alto de los casos en todos los subgrupos que fueron investigados. La siguiente. Y cuando se observa, lo que se observa es que la mediana de tiempo para la respuesta fue una mediana bastante rápida. En 1,4 meses se observa la mediana de tiempo para la respuesta y la mediana de tiempo para la obtención de la remisión completa fue de 2,7 meses. En general, la mayor parte de los pacientes que alcanzan remisión completa la alcanzan en en la primera o segunda evaluación. Y también es cierto que algunos pacientes pueden pasar de respuesta parcial a remisión completa más allá de las 36 semanas. La siguiente. Estas son las curvas de sobrevida, en las cuales obviamente la sobrevida libre de progresión va a estar claramente influenciada por el grado de respuesta. Fíjense que la mediana de sobrevida libre de progresión para los pacientes que habían alcanzado remisión completa no fue alcanzada, y pacientes que alcanzan remisión completa, continúan en remisión completa a los 9 meses en un 89% de los casos. Hay una fuerte correlación entre la profundidad de la respuesta y la curva de sobrevida libre de progresión. La siguiente. Y esta es la curva de sobrevida global, en la cual la mediana de sobrevida global no fue alcanzada, pero fíjense que la sobrevida global a los 6 meses es del 70% de los pacientes y a los 12 meses del 56,9% de pacientes. Si uno recuerda los datos que mostramos con la inmunoquimioterapia convencional, obviamente son resultados bastante alentadores. La siguiente. Y esa, digamos, la sobrevida libre de progresión también se correlaciona fuertemente con la profundidad de la respuesta y con la obtención de una enfermedad mínima residual negativa. Fíjense que la enfermedad mínima residual negativa, en base a la determinación del DNA circulante, se obtuvo en el 45,8% de los casos, y esto tuvo un impacto muy significativo en la tasa de sobrevida libre de progresión. La siguiente. ¿Qué podemos decir del glofitamab? La siguiente, por favor. Bueno, el estudio pivotal, lo que incluyó eran pacientes con linfoma difuso de células grandes, no especificados, también había linfomas de alto grado, linfomas foliculares transformados y algunos linfomas primarios mediastinales. Y lo cierto es que también eran pacientes con un buen performance, como suele ocurrir en los estudios clínicos, y eran pacientes que habían pasado por 2 o más
líneas previas de tratamiento, de las cuales se pedía que al menos alguna haya incluido rituximab y antraciclinas. La diferencia en este caso es que la administración fue endovenosa, y también la otra diferencia es que el tratamiento fue un tratamiento de duración fija, de 12 ciclos, o sea, un año de tratamiento. Había algunas estrategias para mitigar la posibilidad de un síndrome de liberación de citoquinas, como era el hecho de que los pacientes recibían una dosis de pretratamiento de obinutuzumab de 1000 miligramos, además de que se hacía un incremento paulatino de la dosis en el ciclo 1 y, por supuesto, un monitoreo muy estrecho después de la primera dosis. El endpoint primario fue la tasa de remisión completa y el endpoint secundario, de respuestas globales, duración de respuesta, tasa de remisión completa, sobrevida libre de progresión y sobrevida global. La siguiente. ¿Qué mostró? Bueno, nuevamente no voy a detenerme en las características basales del grupo, excepto entender que estamos hablando de un grupo de pacientes de muy mal pronóstico. Fíjense, 59.7% de los pacientes tenían 3 o más líneas de tratamiento previo, 33% de los pacientes habían pasado previamente por CAR-T, 85% habían sido refractarios al último tratamiento, 58% refractarios primarios y 29% refractarios al tratamiento con CAR-T. O sea, una población claramente de pésimo pronóstico. La siguiente. La tasa de remisión completa en estos pacientes fue de 39.4%, con respuestas globales de 51.6%. Y también en este caso las respuestas se obtuvieron precozmente, con una mediana de tiempo para la primera remisión completa que fue de 42 días. La siguiente, por favor. La siguiente, vamos a pasar por este análisis. Bien, fíjense que con una mediana de seguimiento de 10.6 meses, fíjense que la duración de respuestas globales a los 12 meses fue de 63.6%, y la duración de la remisión completa a 12 meses, o sea, los pacientes que seguían en remisión completa a los 12 meses, fue de 77.6%. O sea, resultados también muy interesantes. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las curvas de sobrevida libre de progresión, con una mediana de sobrevida libre de progresión en meses de 4.9 meses, y una sobrevida libre de enfermedad que a 6 meses fue del 45.5% y a 12 meses del 37%. Y la mediana de sobrevida global en meses fue de 11.5, con una sobrevida global al año en porcentaje del 49.8%. La siguiente. Muy poquitos datos sobre el odronextamab. Estos también incluyeron pacientes con linfoma difuso de células grandes recaído y refractario, luego de por lo menos 2 o más líneas de tratamiento previo. Fíjense, tasas de respuestas globales del 49%, con remisiones completas del 31%. Y con una sobrevida libre de progresión que a 12 meses fue del 29% y a un año y medio de 26%. Y con respecto, creo que en la próxima diapositiva, sigamos. Bueno, esto es lo que les quiero mostrar. Fíjense que tanto el odronextamab como el glofitamab como el epcoritamab permitieron obtener tasas de respuesta muy interesantes, incluso en pacientes expuestos previamente a CAR-T. O sea que tanto en pacientes vírgenes de CAR-T como en pacientes expuestos se obtenían muy buenos porcentajes de respuestas completas. La siguiente. Creo que hay una placa con respecto al mosunetuzumab, y con respecto al mosunetuzumab, fíjense que estamos hablando de tasas de respuestas globales del 34.9% en pacientes con linfomas agresivos y con remisiones completas que van a ser del 19.4%, y con una mediana de duración de respuesta de 22.8 meses. La siguiente creo que destaca esto. Bien. ¿Qué podemos decir con respecto a la seguridad? ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien, y todos sabemos que los biespecíficos muestran algunos perfiles de seguridad, comparten algunas toxicidades con respecto a las CAR-T-cell. Claro que la intensidad de los mismos es menor. ¿Qué podemos decir del síndrome de liberación de citoquinas? Que justamente depende de la liberación de citoquinas inflamatorias a partir de esos
linfocitos T y de esos macrófagos que intervienen. La siguiente, por favor. Lo que vemos es que siempre ese síndrome de liberación de citoquinas incluye la presencia de fiebre, y a eso se pueden sumar otros síntomas como por ejemplo hipotensión, insuficiencia respiratoria, y en algunos muy pocos casos puede llegar a fenómenos mucho más severos como falla multiorgánica, CID o muerte. El comienzo es un comienzo variable, generalmente es desde minutos hasta días después de la administración, y la severidad depende fundamentalmente de la gente y de la magnitud de la activación inmune, fundamentalmente dado por el recuento de linfocitos y la carga tumoral. Hay una duda, y vamos a hablarlo un poquito más adelante, acerca de qué impacto puede tener la vía de administración en lo que respecta a esta toxicidad, y el tratamiento en general es un tratamiento que en las formas leves solamente se basa en el uso de tratamiento sintomático, pero que en algunas de las formas más severas puede requerir de tratamiento con tocilizumab. La siguiente. Fíjense que entonces en el síndrome de liberación de citoquinas tendremos signos precoces como la fiebre, la fatiga, la cefalea, el rash, la diarrea, las artralgias, las mialgias, y signos tardíos como puede ser una fiebre más severa, hipotensión, shock, un síndrome tipo capilari-Leak, edema pulmonar, disfunción cardíaca o falla multiorgánica. La siguiente. Saben que a partir de las CAR-T y también con los biespecíficos se han elaborado tablas que permiten establecer o clasificar los grados de severidad del síndrome de liberación de citoquinas, y en función de ello, cuáles son los tratamientos recomendados. Las más utilizadas en este momento es la publicación de Lee del 2019, que establece estas 4 gradaciones en función de la presencia de fiebre, el requerimiento o no de vasopresores y el requerimiento o no de oxígeno, que incluso llegando a el requerimiento de ventilación por presión positiva en las formas más severas. La siguiente. Y con respecto a los ICANS, o sea, los cuadros neurológicos inducidos entonces también por estas citoquinas, que dependen un poco del el aumento de la permeabilidad vascular y la llegada de estas citoquinas, digamos, al sistema nervioso. La siguiente. Vemos entonces que se van a manifestar con un espectro de síntomas neurológicos que pueden ir desde un ligero temblor hasta cuadros más severos con pérdida de conocimiento y convulsiones. Los ICANS tienden a ocurrir dentro de los primeros días o semanas del tratamiento. Hay que estar alerta y es importante tenerlo en cuenta porque a veces las primeras manifestaciones pueden ser desde un cambio en la escritura o una fase de expresión, entonces es importante reconocerlos precozmente porque en ese momento van a ser más fáciles de ser revertidos, y dependen de la llegada de citoquinas a través de la barrera hematoencefálica, lo que produce un estatus inflamatorio dentro del cerebro. La siguiente. En esta vemos cuáles son los signos precoces del ICANS, como puede ser una fase de expresión, la disgrafia, el temblor, el déficit de atención, la apraxia, el letargo, la cefalea, o los signos más tardías, como puede ser la afasia global, la obnubilación, el estupor, coma y convulsiones. Generalmente los ICANS se desarrollan dentro de los 10 días de una terapia inmune. Generalmente aparecen en el contexto de un síndrome de liberación de citoquinas, pero ello no es un requisito, es decir, o sea que no necesariamente el paciente tiene que tener un síndrome de liberación de citoquinas para desarrollar un ICANS. La siguiente. También en el caso de los ICANS existen diversas tablas que nos permiten su clasificación en grados y nos permiten su reconocimiento, y de esa manera permiten detectar, por ejemplo, incluso los signos más precoces de afasia que puede tener el paciente. La siguiente. Y en esta tabla yo les muestro un poco cuál es la incidencia de estos eventos adversos en el marco del tratamiento con biespecíficos. Fíjense que en el caso del síndrome de liberación de citoquinas, a la izquierda, vemos que la incidencia en todos los grados fue de 49.7 para el epcoritamab, 61% para el odronextamab y 63% para el glofitamab. Pero si nosotros consideramos los síndromes de liberación de citoquinas solamente grado 3 y grado 4, la incidencia es mucho menor. 2.5 para el epcoritamab, 7.5 para el odronextamab y 3.8 para el glofitamab. La incidencia de ICANS es también menor. Fíjense que la incidencia de todos los grados fue de 6.4 para el epcoritamab,
9% para el odronextamab, 7,8% para el Glofi, y no hubo efectos ICANS grado 3 y grado 4. La siguiente, por favor. ¿Cómo se mitiga o cómo se trata de disminuir la posibilidad del riesgo de un síndrome de liberación de citoquinas? En el caso particular del epcoritamab, una de las formas de mitigación es la vía de administración, porque se ha demostrado que la administración subcutánea produce un incremento menor y más gradual de las citoquinas versus el uso de la vía endovenosa. Además, la siguiente, otra de las formas de mitigarlo es el aumento gradual de la dosis. Fíjense que habíamos dicho que la primera dosis es una dosis de 0,16, luego viene una dosis intermedia de 0,8 y recién en el día 15 y el día 22 del primer ciclo el paciente recibe la dosis completa. A su vez, la siguiente, también otro mecanismo, digamos, para mitigar el síndrome de liberación de citoquinas es fundamentalmente la premedicación, con corticoides, antihistamínicos y acetaminofeno. La siguiente. Fíjense, aquí les muestro otros eventos adversos que se producen en una incidencia mayor del 15% en todos los grados, y fíjense que la mayor parte de estos eventos adversos son de bajo grado, la mayoría ocurren precozmente, ocurren dentro de los primeros ciclos, pero se reduce su incidencia después de los ciclos subsiguientes y que llevan a la discontinuación del tratamiento solamente en un 7% de los casos. Incluyen efectos hematológicos, fatiga, diarrea, náuseas. La siguiente. Y esta es la incidencia del síndrome de liberación de citoquinas en función de la dosis, es lo que les decía. En el estudio EPCOR lo que se mostró es que la incidencia del síndrome es más probable cuando se recibe la dosis plena en el día 15 del tratamiento, o sea, cuando se recibe por primera vez la dosis completa. La siguiente. ¿Cómo se mitiga el síndrome de liberación de citoquinas en el caso del tratamiento con el glofitamab? Bueno, en primer lugar, por ese pretratamiento con una dosis de obinutuzumab de 1000 miligramos, además de que también en este caso se hace un incremento paulatino de la dosis en el ciclo 1 y, por supuesto, un monitoreo estrecho luego de la primera dosis del paciente. La siguiente. Aquí les muestro a la derecha la incidencia del síndrome de liberación de citoquinas según grado y por ciclo. Fíjense que nuevamente acá vemos que es mucho más importante en las etapas iniciales de tratamiento. Y aquí vemos a la izquierda de la diapositiva otros eventos adversos y también los grados de lo mismo, que incluyen la neutropenia, la anemia, la plaquetopenia. La siguiente. Esta diapositiva intenta comparar las tasas de síndrome de liberación de citoquinas entre las CAR-T-cell. Fíjense, las 3 barras de la izquierda corresponden a los tratamientos con las 3 CAR-T, con Axi-cell, con Liso-cell y con Tisa-cell, y las 3 barras de la derecha de la diapositiva muestran la incidencia del síndrome de liberación de citoquinas con el odronextamab, el Glofi y el epcoritamab. Fíjense que estamos hablando en su mayor parte no solamente de una incidencia menor, sino que con un predominio de formas leves del síndrome de liberación de citoquinas. La siguiente. Vamos a pasarlo rápido con esto. Y algo parecido pasa con los ICANS. Las 3 barras de la izquierda muestran la incidencia de ICANS con las CAR-T-cell y las 3 barras de la derecha la incidencia de las ICANS con los biespecíficos. O sea que claramente la incidencia es mucho menor y en general se trata de formas de grado leve. La siguiente. Vamos a pasar la siguiente más rápida. Bien. Entonces, ¿en qué medida es importante esto? Bueno, obviamente es importante, como ya mencionamos, el uso de estas guías que nos permiten definir los grados de afectación y también recordar que este es un grupo de pacientes donde es importante la prevención de infecciones. La vacunación para gripe, COVID, neumonía, la profilaxis de PCP con TMS, la profilaxis antiviral con aciclovir. En algunos casos puede ser necesaria la suplementación con inmunoglobulina endovenosa en los pacientes con hipogama muy severa y una especial alerta para las infecciones por virus oportunistas. La siguiente.
Entonces, en general, decimos que los biespecíficos impresionan como moléculas bien toleradas, donde es importante monitorear cuidadosamente los eventos adversos, especialmente al inicio del tratamiento, tanto en pacientes internados como ambulatorios, y que son eventos adversos típicos de la participación de las células T, como es el CRS o los ICANS, además de tener especial importancia o atención a la posibilidad de complicaciones infecciosas. La siguiente. Entonces vamos a concluir la siguiente y vamos a ver un poco cuál es el futuro de estos biespecíficos. Vimos ya que estamos hablando de moléculas que son efectivas como agentes únicos en linfomas difusos de células grandes recaídos y refractarios, que producen respuestas rápidas en pacientes incluso que han estado expuestos previamente a CAR-T, que la duración de la respuesta parece promisoria, si bien es cierto que algunos datos son muy inmaduros y requieren mayor seguimiento, que glofitamab y epcoritamab muestran una eficacia y una toxicidad similar, con algunas diferencias porque uno se utiliza en forma subcutánea hasta toxicidad o, progresión de enfermedad, y el otro se utiliza en un tratamiento fijo en forma endovenosa, que los eventos adversos son manejables, que generalmente el síndrome de liberación de citoquinas es de grado 1 o 2, y que algunas veces, aunque no muy frecuentemente, puede requerir el uso de tocilizumab, y que ofrecen la posibilidad de combinación con otros agentes inmunomoduladores o quimioterapia, e incluso la posibilidad de moverse quizás a líneas más precoces de tratamiento. La siguiente, por favor. Esto es simplemente en una línea de tiempo, ver cómo han sido las aprobaciones del FDA para los linfomas agresivos, y fíjense que estamos hablando en el 2023 de la existencia de estos tres biespecíficos como son el epcoritamab, el glofi y el mosunetuzumab. La siguiente. Y probablemente quizás el futuro tenga que ver con la combinación de estos biespecíficos, quizás con esquemas de quimioterapia o con otros agentes inmunomoduladores. Y en la próxima diapositiva vemos también un montón de otros estudios que están en marcha, que tratan de buscar y de explorar estas potenciales combinaciones. La siguiente. ¿Cuáles son las áreas de incertidumbre con respecto a los biespecíficos? Bueno, en primer lugar, algunas que tienen que ver con el manejo de estos síndromes vinculados a los linfocitos T, como por ejemplo identificar cuáles son los factores de riesgo para el CRS, ver cómo la formulación o el aumento progresivo de la dosis o la profilaxis óptima permiten reducirlos, ver en qué medida es posible la administración ambulatoria y la importancia de la educación de los pacientes y de sus familiares. Ver también cuál va a ser la duración óptima del tratamiento y si hay predictores que nos permitan decir que el paciente va a tener una respuesta duradera. Ver de qué manera uno puede seleccionar cuáles son las poblaciones de pacientes más apropiados, y cuál es la mejor combinación, quizás, o sea, cuáles pueden ser los socios de estos anticuerpos biespecíficos y cuáles son las combinaciones más racionales y más convenientes. Y probablemente también identificar mecanismos de resistencia intrínsecos del tumor, disecando, digamos, cuál es el rol de otros jugadores del microambiente inmune del linfoma. La siguiente, por favor. Quizás puedan mejorar usándose más precozmente, quizás en la primera recaída, o incluso ya vimos cómo hay esquemas, hay protocolos de CAR-T en primera línea en difusos de células grandes muy agresivos. Quizás también esto pueda tener algún lugar en un grupo muy seleccionado de pacientes, ver cómo, digamos, logramos reducir la toxicidad. Y también hay algunas cosas más novedosas, como ver de qué manera se puede mejorar estos resultados modificando la estructura, ya sea utilizando nuevos targets, como puede ser el CD22, nuevos efectores, además del CD3, o incluso lo que parece como más todavía novedoso, que es el uso de los llamados triespecíficos dirigidos contra el CD20, el CD19 y el CD3. La siguiente, por favor. Probablemente los desafíos futuros sean definir cuáles son los candidatos más adecuados para estos tratamientos. También probablemente el entrenamiento de grupos de trabajo multidisciplinarios, porque nos ofrecen el desafío de toxicidades diferentes a las que estamos acostumbrados a manejar con la inmunoquimioterapia convencional. Y probablemente el desafío en regiones como las nuestras
tenga que ver con el acceso. Y probablemente el acceso en un primer lugar venga de la mano de estudios clínicos y quizás también haya que pensar en la posibilidad de estrategias innovadoras a la hora de la negociación con los financiadores. La siguiente, por favor. Creo, bueno, que aquí terminamos, así que les agradezco muchísimo la atención. Me gustaría escuchar sus comentarios y sus inquietudes o su experiencia personal con los biespecíficos. Y bueno, pido disculpas por mi afonía y pido disculpas por la dificultad técnica inicial. Es indudable que necesitamos de los biespecíficos y que es la esperanza que tenemos, porque en realidad todo parecería indicar que las CAR-T no van a desembarcar en Sudamérica por mucho tiempo, entonces estamos apostando a eso. Y ya en algún momento lo hemos hablado, pero de los dos biespecíficos glofitamab y coritamab aprobados, uno tiene un tratamiento finito de 12 meses, el otro es de por vida. Está bien que el coritamab es subcutáneo, pero no creo que a la hora de la aprobación o no eso tenga peso. ¿Sabés si hay algún plan de hacer algún estudio acotado del epcoritamab? O porque si no me cuesta creer que los financiadores puestos a elegir elijan un tratamiento de por vida. Eh, Comparto totalmente lo que vos mencionás. En realidad, cuando uno los compara, en realidad ve que la eficacia es más o menos similar. Digamos, los porcentajes de respuestas globales y respuestas completas son bastante parecidos. Y el perfil de seguridad también lo es. Hay pequeñas diferencias, pero en realidad creo que no hay diferencias muy sustanciales. No sé si la vía subcutánea va a pesar, digamos, a ser un elemento que vaya a pesar mucho. Creo que sí, para los pagadores va a ser un elemento que va a pesar el hecho de que sea un tratamiento digamos, de por vida, por así decirlo, versus un tratamiento de duración acotada. Aún así, creo que vamos a tener profundas dificultades, digamos, para la cobertura de estas moléculas porque son moléculas de alto costo en un momento, digamos, de nuestro país particularmente complejo desde lo económico. Ya estamos teniendo dificultades para la cobertura de otras moléculas, quizás no tan complejas como puede ser digamos, un conjugado como puede ser el polatuzumab, que tenemos bastantes, a veces, limitaciones a la hora de conseguir las aprobaciones. Creo que es todo un desafío. Por eso yo creo que muchos pacientes se van a beneficiar quizás de la mano de poder ser incluidos en estudios clínicos y que quizás hay que pensar en estrategias más novedosas a la hora de la negociación. Esquemas de riesgo compartido, esquema de pago por resultados. Creo que digamos, ese me ocurre que debería ser la vía. Estamos hablando de una patología donde no es difícil establecer la respuesta, o sea, no va a ser difícil definir que un paciente está respondiendo, digo, tanto para el financiador como para el que tenga que pagar estas moléculas, de manera tal que creo que hay que pensarlo desde ese lugar, porque si no, creo que lamentablemente van a ser muy pocos los pacientes que puedan beneficiarse. Y comparto contigo que el comentario de que creo que frente a la complejidad de las CAR-T, los biespecíficos aparecen como una estrategia mucho más atrayente, ¿sí? Pero bueno, no sé si el hecho de que sea más atrayente va a hacer que estén fácilmente disponibles. Am, Hola Marta, María Alejandra Torres de Caracas, Venezuela, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? estás? Qué gusto verte, Alejandra. Bien, mi amor. Excelente tu conferencia, tu revisión. Mil gracias por compartirla con el grupo GEL. Dos cositas, un poco en la misma línea de Germán y simplemente por la reciente capacidad que tuvimos de estar en Lugano y algunos de nosotros hacíamos esta misma pregunta a algunos de los investigadores. Y las respuestas un poco para que, bueno, para tenerlas un poquito en la mesa fueron, ok,
el tipo está en remisión completa, probablemente es un excelente candidato para reducción de tratamiento en el tiempo. Los estudios van un poco en esa onda, el que esté en remisión completa y tal. Y la segunda es la búsqueda de DNA circulante, que de alguna manera puede medir la capacidad bueno, anunciarnos un poquito mejor la capacidad de parar eventualmente una terapia. Ninguna, o sea, la primera clínicamente la podemos manejar, la segunda no la tenemos nosotros como habilidad actual, pero bueno, siendo que como ustedes mismos dicen, probablemente nosotros vamos a tener anticuerpos antes que CAR-T, bueno, probablemente tendremos que buscar la instancia de una mejor monitorización de la enfermedad residual mínima. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, que yo creo que, digamos, si un país se pone en marcha, digamos, como para afrontar moléculas de tan alto costo como esto, bueno, quizás es un buen momento para también que esto sirva como un estímulo justamente para el desarrollo de metodologías de diagnóstico, digamos, para medición de enfermedad mínima residual, un poco más precisas de las que hoy por hoy contamos, ¿no? Es decir, así que creo que creo que puede ser una muy buena alternativa. Comparto contigo.